Piscis, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Vamos a intentar en este momento conectar con la magia de estas cartas en una lectura que va a tener de todo, pero sobre todo vamos a hablar del amor y del dinero y de una persona. Dice Piscis, esta carta me habla de una persona que tenías que haber soltado hace mucho tiempo, pero que ahora estás decidido o decidida a cambiar el rumbo de los acontecimientos. Punto final, punto y aparte, pero aparece otra persona más. Así es, tiempo de sorpresas para ti, Piscis. La magia del amor, la magia del destino. Te pido máxima conexión, quédate hasta el final. Te voy a dar los signos en el día de hoy más compatibles contigo. A ver si hablamos un poquito de astrología también. Y de esta energía cuántica, ¿no? Yo te digo, hay muchas cosas, muchas sorpresas en tu vida. En general, no olvides suscribirte y activar la campanita y te llegarán las últimas novedades. Vamos a ver, conexión y amor eterno, ¿no? Con alguien que te da algo, que te proporciona algo, fe y esperanza, sobre todo, porque te ayuda a salir de la tristeza, te estás elevando, Piscis, más que nunca. Resolviendo dudas, tiempo de expansión, un antes y un después en tu vida, una energía compatible con alguien, Piscis, soltando cosas, renaciendo, viviendo con esperanza, con fe y con ilusión. ¿Buen momento? Sí, buen momento, dice Piscis, para superar la adversidad, para encontrar un nuevo camino, un nuevo rumbo de felicidad, de abundancia, soltando la tristeza, Piscis. Y encontrando nuevos sueños. O sea, es un gran momento en tu vida. Es un gran momento para conectar con tu yo interior y para hacer posibles esos cambios. Porque al final del camino aparece alguien también. Dice, aparece una persona que te va a sorprender en este momento por lo que te da, por la energía que tiene esa persona. Muy buena vibración. Muy buena vibración en tu destino del amor. Las cosas empiezan a cambiar. Empieza a cambiar todo, Piscis. A ver, vas a conectar sí con Leo, con Géminis, con Tauro o con Virgo, signo solar o ascendente. Pero qué buen momento para ti, para escalar, para liberarte de la falsedad en tu vida, porque hay cosas que tenías que soltar hace tiempo y ahora te diste cuenta. Y ahora habla de una energía cristalina que se queda definitivamente en tu vida, porque me dice, algo grandioso y sorprendente te lleva hacia un gran cambio energético, hacia un tiempo de muy buena fortuna y de desbloqueo de tus pensamientos para conectar con esta energía, para cortar con lo que no te sirve. Gran atracción con alguien, me dice esa carta, Piscis. Sacrificás muchas cosas por amor con esta conexión profunda en tu destino. Con esta persona que te sorprende, ya era hora. Hoy antes de las 2 de la mañana vas a ver esa persona en sueños, Piscis. Esa carta no llega por casualidad. Me habla de una nueva vibración, de una nueva energía, del reseteo en tu vida, del reinicio de una gran etapa. El universo está en tus manos, Piscis. Yo te dije, este año, por ejemplo, vas a tener a Neptuno, que es un signo muy poderoso, un planeta muy poderoso que llega a tu signo y te va a ayudar a elevar tu intuición por el 22 de octubre. Al crecimiento a nivel espiritual y luego vas a tener claridad en nuevos proyectos, una gran transformación a nivel interno, que necesitabas soltar cosas y necesitabas vivir una nueva etapa y nuevas experiencias, Piscis. Y ahora aparece esta persona que es como un ángel en tu destino, una persona que vas a conectar desde el primer momento, Piscis. Y dice, diste el 100% por una relación que esa persona dio la mitad o menos. Y ahora dice, esa persona está pensando muy bien en todos los errores que ha tenido contigo. Y quisiera conectar, pero te evita en este momento, Piscis.
¿Por qué? Porque sabe que le vas a decir cosas que esa persona no quiere escuchar. Porque cuando la última vez que te viste con esa persona le dijiste toda la verdad y esa persona no quiso ver determinadas cosas y ahora te evita. Hace tiempo que te evita esa persona. A ver, reprograma tu mente. Libera esos pensamientos recurrentes, Piscis. Te recomiendo, por ejemplo, la piedra obsidiana. Para purificar las energías, para protegerte contra lo negativo y ayudarte en la transformación. Ayudarte en la transformación, Piscis. Es un buen momento. Número de la fortuna, 76. 7 más 6, 13 es el cambio. Pero tenés mucha fuerza interior. La rueda de la fortuna gira hacia adelante. ¿Sabes por qué, Piscis? Porque al final se abre ese gran capítulo en tu vida. Ese gran capítulo que habla de alguien en tu destino del amor. Una energía expansiva. Libérate de personas que te influyen negativamente. Sabes que tenés una persona en tu entorno que te influye negativamente hace mucho tiempo. Dice, no te preocupes. No te preocupes, todo le llega a esa persona también. El karma le llega a esa persona. Yo te dije, Piscis. No tengas miedos. Abrí tu corazón y conectá con esa energía expansiva de tu chakra corazón. Con esa energía del amor. ¿Por qué? Porque te estás elevando. Porque yo te veo elevándote en este momento. Alcanzando nuevos sueños, metas y desafíos. Aunque te queden distantes, aunque te queden lejanas, encontrás ese camino y reestructurás tu mente y tu vida en general. Me habla de la reestructuración de tus pensamientos, de alguien que te hace un regalo, pero cuando te diste cuenta que tenías que liberarte de cosas, cuando te diste cuenta que te tenías que encontrar a ti mismo, a ti misma, cuando te diste cuenta en este momento o te estás dando cuenta que tenías que producir esa gran transformación desde tu interior, Piscis, y ahora me habla del camino de la prosperidad. Me habla de herencias, me habla de legados, me habla, sobre todo te veo entrando como una casa gigante, una casa grande, en la cual dice, vas a cumplir todos tus sueños. La casa de tus sueños, Piscis, este año puede ser que cambies de lugar donde estás viviendo también. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con alguien que te va a proponer, dice, un cambio radical en tu vida, Piscis. Dice, esa persona habló a tus espaldas. Hay una persona que habló a tus espaldas. O que está preguntando por ti a las cartas. Está muy preocupada por todo. ¿Sabes por qué? Porque no tiene la vida que tienes tú, Piscis. Quisiera imitarte en este momento. Soltar sus pensamientos y conectar con tu energía. Esa persona. Esa persona dice, estas cartas pueden ser un poquito antes, un poquito después. Por eso yo te digo, viene una gran transformación para ti. Viene una gran transformación. O sea, no lo vas a poder creer en este momento. Y todo lo que creas en tu mente, Piscis, lo vas a crear en tu realidad. Por eso yo te decía, esta persona que viene es como un ángel en tu destino. Dice que te va a elevar tu mentalidad, que te va a elevar tus pensamientos y tus emociones. Yo creo que en este momento, Piscis, tenés que tener una mentalidad de abundancia, que tenés el poder en tus manos, que tenés que creer muy firme en lo que en otro momento creías y no se te había dado. Por eso te digo, no trabajar tan fuerte en el plano físico, trabajar más en el plano de la conciencia. Meditar, por supuesto, y hacer esas oraciones de poder que yo te dije en otro momento, en otras lecturas anteriores. Pero te convertís este año en una persona completamente diferente, vas a ser irreconocible en este próximo tiempo, vas a ser una persona completamente diferente a lo que venía siendo, Piscis. Y yo creo que en este momento, si algo te preocupa, tenés que decir mentalmente lo siguiente: lo entrego al universo, y ahí respirar profundo. Hacer esas respiraciones para soltar, y para entregarle al universo.
Dice como que esa rendición te va a ayudar a liberar. Dejar de forzar que las cosas sucedan y observar cómo las cosas fluyen en tu vida. Sobre todo dedicar unos minutos a visualizarte logrando las cosas que estás deseando en este momento, pero imaginando que ya las tenés, Piscis. Por eso yo te decía este año veo viajes, veo cambios, de repente todo cambia. Acordate que, por ejemplo, te va a influir muy bien el 9 de junio que entra Júpiter en Cáncer, por ejemplo, y ahí te va a beneficiar en tu hogar, en la familia, a todos los signos de agua. El 9 de junio. Pero a partir de ahí, ¿no? El segundo semestre va a ser mágico para todos los signos de agua en este momento. Por eso yo te digo, para alguien le alteraste todo su poder. Sabe que tenía que conectar contigo, pero que ya no tiene poder en sus manos. Piscis, ¿te dije los signos? Yo, mira, veo conexión contigo de Géminis, Libra, Sagitario también, Acuario, signo solar o ascendente. Pero dice, se renuevan las energías. Me habla sobre todo de la expansión de tu conciencia, Piscis, en este momento. De liberar esos pensamientos recurrentes. No tenés que estar tanto en el pensamiento, sino que tenés que vivir más en la emoción para alcanzar esa riqueza en todos los planos de tu vida. Cuando yo te digo viene riqueza, puede ser riqueza económica, de sabiduría, pero también riqueza porque encontrás a la persona indicada en este momento, Piscis. Te vas a sorprender de esta persona que llega. Es como un ángel en tu vida. Te va a sorprender desde el primer momento. Esta persona, por lo que te dice o por lo que te da, por la energía que te transmite. Piscis, me encantó estar contigo nuevamente. Qué renovación que viene para ti. Qué cambio muy profundo. Piscis, recordá suscribirte y déjame algún comentario también. Muchas gracias, Piscis, y nos reencontramos muy pronto.